Hola, Analía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Angelina? Mucho gusto. Espera que... Igualmente, gracias por aceptar la invitación. Sé No, que estás gracias a muy vos. ocupada y estuviste dando clase hoy. Sí, festejando la primavera también en la escuela con todos los protocolos, pero también, bueno, dándole la bienvenida a esta nueva estación, ¿no? ¿Y dónde estás trabajando? Y yo trabajo acá en Flores, en el barrio donde vivo, hace muchos años, en escuela pública, en escuelas primarias, en dos Bueno, distintas, una a la mañana y una a la tarde. Mm. claro, así que sos docente. Sí. Y bueno, a mí particularmente la agrupación de historias desobedientes siempre me conmovió mucho porque hemos trabajado en toda la problemática de derechos humanos eh, durante muchísimos años y yo pensé y pienso que se ha generado toda una nueva estructura de parentesco a partir de la dictadura cívico-militar y lo que ha significado los organismos de derechos humanos, los familiares, madres, abuelas, hijos, pero ahora con ustedes se completa esta estructura de parentesco desde un lugar sumamente interesante porque, bueno, vos sos psicóloga, ¿verdad? Ujú. Eh, Esto requiere que una subjetividad ética eh, muy, muy fuerte para llegar a lo que ustedes han llegado. Por eso quería que, que pudiésemos compartir con vos, sobre todo desde tu lugar en esta historia, lo que ha significado esta experiencia, tomar conciencia de quién era tu papá y de lo que nos pasó y nos sigue pasando, porque esto tiene sus consecuencias y repercute durante mucho tiempo, ¿no? En nuestra historia. Sí, es un poco, yo digo, un emergente social también, ¿no? El surgimiento del colectivo y la toma de conciencia que muchos familiares de genocidas pudimos hacer. Eh, y esto no me canso de decirlo, ¿no? El piso en materia de derechos humanos que tenemos en Argentina es altísimo, ¿no? En ningún otro Sí, país se ha avanzado tanto en materia de derechos humanos, en ningún otro país se ha juzgado de la manera que se juzgó acá en Argentina a los responsables de estos crímenes. Y bueno, y ese nivel de conciencia, ¿no? Llega, como no llega en otros lugares o en otros países, a las propias familias de los perpetradores. Entonces, me parece que eso también es algo que tiene que ver más allá con decisiones personales y recorridos personales y subjetivos que cada uno de nosotros pudo hacer, pero que vienen de la mano también con una construcción social, ¿no? Con una lucha también de los organismos de derechos humanos, las madres y las abuelas tempranamente que salieron a reclamar por sus hijos, buscando a sus nietos nacidos en cautiverio, después los hijos de los desaparecidos que crecieron y también fueron haciendo conciencia y se fueron involucrando en esa lucha, los sobrevivientes que prestaron también testimonio, ¿no? Los familiares de los desaparecidos que también se conformaron en una agrupación. Y bueno, todo eso se materializa después en políticas públicas cuando en el año 2004-2005 se derogan las leyes de obediencia vía punto final y se inician los juicios. Yo hasta ese momento, que tenía 25 años, ¿no? Yo nací en el 79, no, no había tenido ningún tipo de registro de la dictadura ni de la vinculación de mi papá con la dictadura. ¿Por qué? Primero porque el 24 de marzo no era un día de recordación como lo es ahora, que se aborda en todas las escuelas del país en los 24 de marzo. Y además en los círculos en los que yo me movía, desde mi familia hasta las escuelas, los círculos sociales, los clubes, no era un tema que se trabajaba. Los diarios que se compran en este tipo de familias y de casas no son diarios que van a estar informando sobre estas cuestiones. Entonces era como muy vedado el acceso que yo tenía a esta gesta social, digamos, a toda esta movilización, porque también el marco ideológico tenía que ver con eso, con no meterte, con el, bueno, por algo será, con el nosotros estamos bien, el resto que me importa, ¿no? Entonces, bueno, en esos círculos uno no elige nacer, ¿no? Uno se va formando ahí y después va tomando distintos caminos. Yo
después de recibirme de maestra, yo hice toda mi trayectoria en escuelas privadas y católicas, ¿no? Que era a donde me mandaban mi mamá y mi papá. Esto está también narrado en el libro. Y después cuando me recibo maestra, yo entro al CBC, ¿no? Y ahí ya es como la primera irrupción de lo público, mi primer acercamiento a toda una lógica de entender el mundo también distinta, ¿no? Después yo empiezo también como maestra a trabajar en escuela pública, nacen mis hijos y mis hijos empiezan también su escolaridad en escuela pública. Y bueno, todo este recorrido también me va llevando y me va involucrando de distinta manera con una lógica en las antípodas, digamos, en la que yo había mamado. Y bueno, donde también fue después con los años siendo interpretada, ¿no? Pero bueno, el mayor cimbronazo viene cuando mi padre queda preso acusado por crímenes de lesa humanidad, donde yo ahí tengo que empezar a formular la pregunta obligada de por qué está preso, ¿no? Y bueno, y ahí empezar todo un proceso de reconstrucción. Y entonces, ¿qué edad tenías cuando comenzaste a informarte, a enterarte de lo que pasaba con tu papá y el lugar que él había tenido durante la dictadura? 25, porque mi papá queda preso en el año 2005. Yo nací en el 79, mi papá queda preso en agosto del 2005. Sí, yo tenía 25 años, 24, 25 años. Mm. ¿Y cuál fue la actitud en tu familia, por ejemplo, tu mamá, el entorno familiar con relación a lo que le estaba sucediendo a tu papá, que fue juzgado, que fue encarcelado? ¿Cuál fue la actitud? No, bueno, en un principio, mi padre cuando queda preso, nos instruye, ¿no? A mis hermanas y a mi mamá en esto de que, bueno, no tenemos que creer nada de lo que se va a decir, que es todo mentira, que él salió a defender a la patria, que no tiene nada que arrepentirse, que esto ya se va a aclarar y él ya va a salir, que él no puede estar preso, ¿no? Que son cuestiones políticas que ya se van a resolver. Bueno, yo hasta ese momento no estaba dentro de mis posibilidades poner en duda la palabra de mi papá o poder entrar en algún cuestionamiento a lo que mi papá decía. Entonces lo iba a visitar a la cárcel con mi mamá y con mis hermanas, diciendo, pobrecito de mi papá, ¿no? Qué bajón lo que está pasando, qué injusto. Y bueno, fueron pasando los meses, fueron pasando los años, mi papá seguía preso. También todo este movimiento y todo este cambio de paradigma que se da con la reapertura de los juicios trae todo un movimiento en los medios de comunicación, me acuerdo ciclos de cine, ciclos de teatro, ficciones, noticias en los diarios, ¿no? Todo el tiempo hay un acceso mucho más, mucho más cercano, ¿no? Hay una información mucho más accesible, mucho más disponible, a la cual yo antes no accedía o tampoco estaba permeable, digamos, con la cual, bueno, yo me empiezo a contactar, este, y nada, cuando en el año 2008 la causa se eleva a juicio oral, yo leo los testimonios, digamos, de los sobrevivientes y empiezo como a tener también un poco más de argumentos desde lo que yo voy escuchando, desde lo que yo voy viendo, desde que lo voy leyendo en mi propio expediente, empiezo como a formular los primeros como, y, pero, mi papá dice tal cosa, pero acá dice otra, y ese con dificultades, ¿no? Pero también genuinamente y buscando también siempre la respuesta en el corazón de la familia, ¿no? Yo le iba a preguntar a mi mamá y a mi papá, no iba a otro lugar. Y ahí encuentro, bueno, esta cosa de que se endurece, digamos, más el discurso, de que, bueno, ¿cómo venís con estos cuestionamientos? Que tenés que estar preguntando, nosotros ahora lo tenemos que apoyar a papá más que nunca, que más nos necesita. Entonces, bueno, en esos discursos yo fui sintiendo que no se me estaba dando lugar, que no se me estaba dando respuesta, que se me estaba también censurando, que se me estaba también agrediendo en muchos aspectos, ¿no? Porque también empiezan las discusiones intrafamiliares, donde, bueno, mi hermana mayor ya había tomado como distancia, pero en una actitud de no querer preguntar, de no querer meterse, ¿no? Pero con un posicionamiento al respecto. Después venía yo, que era, como yo digo, el portavoz de la familia, como la que vino a poner palabras ahí donde no había que hacer ninguna pregunta, y mis dos hermanas menores, que me siguen en edad muy cerquita, eh, ellas, las dos son personal civil de la Policía Federal, ¿no? Esto también lo señalo porque
también acompañan un pensamiento ideológico y un marco subjetivo bueno, que es digno de análisis. Además también estudian en la Universidad de la Policía Federal, ¿no? Sus círculos sociales pasan también todos por ahí. Y bueno, quedan alineados a este pensamiento, bueno, de que esto es injusto, de que el papá lo que hizo, no sé, estuvo bien o lo tuvo que hacer, ¿no? Desde la teoría de los demonios hasta reivindicar sus crímenes, podés ir y venir tantas veces como quieras dentro de la familia. Pero bueno, el discurso familiar se empieza a fracturar un poco y también es como muy fuerte ver el negacionismo, ¿no? Porque yo puedo entender la negación como mecanismo de defensa y puedo yo también ubicarme en esa negación donde yo también estuve negada un tiempo. Pero frente a la contundencia de los hechos, frente a una sentencia a cadena perpetua por crimen de lesa humanidad, frente al testimonio de las personas sobrevivientes que fueron torturadas por mi papá, no, no hay forma, o sea, tenés que poder asumirlo. Y bueno, y ahí vos ves esta cuestión, ¿no? Yo digo ya más negacionista, ¿no? De no solo negar, sino que negar que uno está negando, que es un poco también lo que vino a instalar la dictadura, ¿no? Un genocidio y después a negar también ese genocidio, con los centros clandestinos, con los bebés nacidos en cautiverio, con los desaparecidos, y bueno, ver todas esas lógicas que se dan a nivel social en el corazón y en la intimidad de una familia es digna de análisis y ahí también apunta un poco el libro, ¿no? A poder dejar un registro de cómo funcionan estas lógicas de manera intrafamiliar. Tu libro se llama Y llevaré su nombre, y hay quienes decidieron no llevar el nombre del padre en estos casos. Es decir, no continuar con el apellido del padre que participó activamente en la dictadura, y vos decidiste seguir con ese nombre. eh, ¿Por qué? Sí, esto lo charlamos un montón en Historias Desobedientes, son posiciones subjetivas y recorridos personales, ¿no? Yo cuando leo el testimonio de Mariana Dopazo, ¿no? Que ella se cambia el apellido, Checolás, ¿no? Sí, Nicolás. Hace todo un trabajo de mucha valentía también, de mucha reconstrucción de la propia historia, donde ella decide, ¿no? De cambiarse el apellido. Eh, yo obviamente me siento conmovida, me siento interpelada, pero advierto también tempranamente, incluso había un caso anterior, 10 años anterior al de Mariana, de Rita Bagliati, que también se cambia el apellido, donde yo ya advertía que a mí cambiarme el apellido en términos subjetivos no me representaba algo que pudiese capitalizar, digamos, subjetivamente o emocionalmente, porque yo sentía como, qué sé yo, el estigma social que sintió Mariana, como con el apellido de Checolás, ¿no? Durante tantos años, ¿no? Con ese apellido donde era portadora del horror indefectiblemente a partir de la representación social que había detrás de ese apellido y que la atravesaba y que la estigmatizaba y que lo tuvo que padecer y tuvo un montón de sufrimientos a partir de ese apellido. Sí. Yo no lo tuve, ¿no? Digo, mi papá Karinek, digo, no tiene esa connotación emblemática por más que haya sido tan genocida como Checolás. Pero digo, hay otras implicancias subjetivas. Después, Checolás era un sádico, tanto adentro como afuera de la casa. Entonces, mi papá no, mi papá tenía como esa disociación donde era un papá amoroso, era un papá presente, era un papá divertido también si se quiere. Entonces hay como, no sé, construcciones distintas que uno va haciendo y después donde yo también elijo pararme en términos personales frente a este padre genocida desde este lugar de hijo, desde este lugar de hija. Vos fíjate que incluso él me está queriendo desheredar y excluir de la familia, ¿no? Y hasta me está sugiriendo que me cambie el apellido, mi propio papá, porque es, en el libro está la demanda que él me hace para declararme indigna de desheredarme, porque aparece también el valor político de poder pensar, no solamente en términos familiares, sino también en términos sociales, que seamos los propios hijos y los propios familiares de los genocidas quienes repudiamos sus crímenes, ¿no? Digo, esto es algo que se les vuelve muy intolerable, más dentro de estos marcos ideológicos, donde la familia, ¿no? Representa todo un sistema de creencias, todo un sistema también ideológico, si se quiere, vinculado a una lógica patriarcal, a una lógica también de obediencia debida, ¿no? Tan arraigada en estos círculos castrenses, ¿no?
Entonces, bueno, que sea la propia hija, que sea el propio hijo el que esté poniendo en cuestión, digamos, todos estos mandatos, todas estas lógicas, tiene también un valor social y un valor político. Y es eso donde nos paramos en Historias Desobedientes, Sí. reconociéndonos familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Este es el lugar que tenemos genuinamente, este es el lugar que asumimos y donde nos paramos también. Primero desde un lugar personal, ¿no? Asumiendo que esta es mi historia, que este es mi apellido, que en tal caso el que deshonró la familia es mi papá, que sería el que tendría que sacarse el apellido, ¿no? Como también desde un lugar de empoderamiento. Y después desde un lugar también político, ¿no? Como sujeto de denunciación, como sujeto colectivo, que bueno, que viene a decir acá, bueno, los crímenes que lesionan a la humanidad también nos involucran a los familiares de los perpetradores, que también nos paramos en la calle a reclamar memoria, verdad y justicia. Sí, yo te preguntaba precisamente para ilustrar a todos y todas los que nos escuchan y además porque este material después queda grabado, lo subimos al canal de YouTube, circula y me parece muy importante tu palabra, porque también muestra la complejidad subjetiva de quien toma la decisión de quitarse el apellido y también quien toma la decisión de conservarlo. Es decir, tanto Claro, una como otra posición son absolutamente atendibles y respetables y además porque ustedes han atravesado un, una experiencia eh, que no es la experiencia de la víctima, aunque claro, también claro. son víctimas. Pero siempre la víctima Es fue aquel que padeció desde el otro lugar. Sí, nosotros igual en relación al uso social de la palabra víctima, nosotros en el colectivo como que resolvimos que no nos consideramos víctimas, ¿no? Digamos, sí somos afectados, porque si hablamos de crímenes de lesa humanidad que lesionan a toda la humanidad, no podemos quedar por fuera de esa humanidad, ¿no? Entonces, desde ese lugar ahora, víctimas, como que en eso somos también decir, bueno, las víctimas son las personas que fueron torturadas, son las personas que tienen a un familiar desaparecido, digamos. Nosotros acompañamos a las víctimas en el reclamo de justicia, acompañamos esos reclamos desde un nivel de conciencia o desde un nivel de compromiso social, pero no nos consideramos víctimas en esa acepción de la palabra, ¿no? Sí afectados, como toda la humanidad, por eso se trata de crímenes de lesa humanidad. Yo recordaba cuando comencé a leer sobre el colectivo de historias desobedientes, y de hecho lo trabajé en las cátedras de derechos humanos, dirigí una tesis de licenciatura en psicología sobre el tema, y recordaba lo que decía Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, porque Hannah Arendt dice algo muy, muy fuerte. Ella dice, el genocida es el padre de familia, o el padre de familia es el genocida del siglo XX, porque Eichmann era un padre amoroso, era un marido fiel, era un hombre que tocaba el piano, que tenía cierto nivel cultural y sin embargo envió a cientos de miles de personas a las cámaras de gas. Entonces estaba esto que vos decís de una disociación entre un padre amoroso al interior de la familia y fuera de su casa era un genocida, pero además justificando cuando se hace el juicio y diciendo que él cumplía órdenes. Lo mismo que ocurrió aquí con el concepto de obediencia debida, donde se decía, bueno, ellos tenían que cumplir órdenes de un superior, que era una forma también de desligarse de la responsabilidad ética de lo que habían hecho. Hay mucho contexto de justificación, lamentablemente todavía vigente en muchas personas, que quieren continuar justificando lo que pasó durante la dictadura cívico-militar. Y también hay negacionismo, como decís vos, había un negacionismo en la familia, pero también hay un negacionismo en la sociedad. Y recuerdo otro caso que es la hija de Stalin, que lo cita Slavoj Žižek, porque ella dice que no puede pensar en su padre como un genocida, porque él era un buen padre y que las cartas que él le escribía, además ella las rescata como un padre amoroso que ella no puede ver ese otro Stalin que estaba ahí en Rusia también con los campos de exterminio y demás, ¿no? Es muy complejo
pero Sí, la igual política es en todos la lados. hija de Stalin después se convierte en una hija desobediente cuando toma Sí, conciencia de la dimensión de los padres. Sí, sí, yo la leí sí, la historia. Es más, tengo el libro que se llama La hija de Stalin, que es una sí. biografía sobre ella. Es más, creo que hasta lo tengo citado en mi libro, algún fragmento o alguna cita de Yo Sullivan, creo que estoy, era el apellido. yo estoy esperando tu libro porque lo van a Mm, traer ahora a Paraná, por eso quería leerlo antes de entrevistarte, pero bueno, demora en llegar, pero ya va a llegar. llegó. Lo importante es que es un libro que está teniendo muchísima repercusión. Sí, Eh, yo no sé si no se agotó, te digo, porque a mí también Está hace dando como miedo. 15, 3 semanas, me parece que sí, que circuló un montón. Además, bueno, por lo que me van escribiendo y por lo que me van contando, sí, sí, estaba moviéndose un montón. Sí, sí. Así que, bueno, no sabía pero la historia de la hija de Stalin es muy interesante. Incluso hijas Mm. digamos, de otros que han tenido esa actitud o esta aberración de haber sido genocidas, de haber sido torturadores. Es decir, eso es muy interesante de ver cómo han podido ustedes elaborar subjetivamente esto, ¿no? Es admirable. Sí, por eso digo, no, no es una construcción individual, es una construcción social y colectiva, ¿eh? O sea, esto viene acompañado de un proceso de conciencia, de lucha de los organismos y insisto con esto, nosotros somos un emergente de esta sociedad y podemos sumarnos a esta lucha en estas condiciones con todos los juicios que han pasado, con toda la reconstrucción que se ha podido hacer de lo acontecido. Entonces, me parece que eso es lo que da el marco a que pueda surgir este colectivo, sí, sin duda. Y ustedes también están participando, por lo que veo, en instituciones educativas, en diferentes lugares para relatar esta historia y para comunicar esto ante gente que por ahí no tiene noción de esto. Es que sí, aparece primero el valor testimonial, ¿no? Del testimonio directo y cómo eso también impacta emocionalmente o subjetivamente en estudiantes, ¿no? En el trabajo pedagógico también como recurso. Y bueno, nada, en la medida que somos convocados, en lo que somos invitados, esta semana, el lunes, estuve en una charla virtual con estudiantes secundarios de Rafaela Santa Fe, ¿no? Entonces, Sí, sí, digo, se llevó el libro hasta allá, se llevó a las escuelas y se trabajan un montón de dimensiones que tiene que ver el libro en el marco de lo que era la Semana del Libro en Rafaela, en el marco de lo que es un registro documental, en el marco de lo que es una autobiografía y en el marco de lo que es, bueno, la historia reciente de nuestro país y cómo sigue teniendo vigencia, digamos, la necesidad de tener memoria, de entender lo que pasó. Y algo muy interesante que surgió en esa charla, como muy explícitamente, es esto que se ve en el libro mucho, que es como la de reconstruir la propia historia, ¿no? Digo, que yo pude entender un poco más quién era a partir de conocer mi historia, que mi historia tenía que ver con saber quién era mi papá. Y eso también se puede traspolar a una historia social, digo, que una sociedad no tenga memoria o no conozca, digamos, su propio pasado, su propia historia y no pueda este, reconstruir, la reconstrucción de la memoria colectiva, ¿no? Como tejido social y como plataforma también de base para tener como una identidad y un sentido también como de proyecto a futuro como sociedad, es un poco lo que también da cuenta el libro, ¿no? Porque yo toda la reconstrucción personal, toda la reconstrucción de mi propia identidad, el poder entender quién soy, lo pude hacer también a partir de un trabajo social que se hizo, ¿no? Entonces, eso también aparece vigente ahí en el libro. aquí en la provincia de Entre Ríos, hace 20 años, el que era gobernador, por decreto quitó la Semana de la Memoria. La Semana de la Memoria instituía que los 24 de marzo debía ser recordado en las instituciones educativas de todos los niveles y demás. Y publiqué una carta donde hago toda una reflexión sobre eso y recuerdo que algunos colegas les pedí que firmen la nota y no se animaron. Y eso fue hace 20 años, o sea, que ahí podemos ver también
estos movimientos ¿Cómo de opera? avance y retroceso desde el advenimiento de la democracia hasta hoy, donde hay avances y retrocesos con respecto a esto, ¿no? A este ejercicio de memoria, a esta búsqueda de verdad, a la necesidad de justicia. A mí me ha pasado, por ejemplo, estar en Chile, en algunas universidades, donde les cuento con todo lo que pasa aquí en Argentina, y ellos se sorprenden muchísimo porque yo les digo, allá no, alguien que ha participado en la dictadura no puede ejercer cargos públicos o no puede concursar una cátedra en la universidad. Y ellos en las universidades no solo que tienen docentes que estuvieron en la dictadura de Pinochet, sino que hay personas ya muy mayores en edad, pero que dirigen carreras de posgrado. Y yo le digo, eso allá no se puede hacer. Y se sorprenden, por supuesto se sorprenden diciendo, ojalá nos pasara esto en Chile. Nosotros, Sí, una sociedad compleja la chilena. Igual te cuento que ha surgido una historia de desobedientes Chile, ¿eh? Están varios ujú, familiares de genocidas chilenos, se han organizado, han conformado una historia de desobedientes Chile. Pero sí, el nivel de conciencia es distinto, porque no ha habido juzgamiento. Fíjate, bueno, lo que fue la revuelta, ahora están en un proceso constituyente, ¿no? Viendo de elaborar una nueva constitución. sí, yo veo que en Todo. este último tiempo hay un avance en Chile con respecto a esto. eh, Sí. y bueno, otros países también donde han habido situaciones de desaparición forzada, como en Colombia, como en México, que también tienen otra complejidad, pero que no han avanzado, tal vez como en Argentina, donde hubo esta Mm. persistencia, incluso la importancia de haber derogado las leyes de impunidad, porque eso Sí, sí. también durante la década de los 90 hubo un retroceso. Recuerdo haber participado en marchas contra el indulto a Mm. comienzos del gobierno de Menem, y muchos decían, bueno, esto ya está, esto hay que dejarlo, no hay que seguir con esta historia. Y también pienso en los alumnos y alumnas que tenemos en la universidad, que la mayoría nacieron en la década de los 90 o fines de los 90. Entonces es muy importante que toda la experiencia de ustedes y el testimonio de ustedes se vuelque en las instituciones educativas de todo nivel, porque hay un desconocimiento sobre eso, en estas nuevas generaciones. Y me parece fundamental que eso se pueda hacer, que se pueda plasmar en estas actividades, libros, charlas, documentales, testimonios, me parece fundamental, porque ustedes están precisamente desde ese lugar tan difícil de asumir, de haber pertenecido a una familia donde había un represor, un genocida. Es realmente muy fuerte eh, para la memoria colectiva que ustedes estén presentes y estén. Yo entiendo lo que vos planteás, de que esto fue posible por toda una historia de lucha, pero también hay que reconocer la valentía, el coraje que se necesita para afrontar esto, porque tenés que lograr una ruptura familiar y salir al ámbito social a decir todo esto que vos decís. Te va a encantar el libro cuando lo leas. Ojalá te Sí, lleve yo lo rápido, porque quiero leer, el lo quiero libro, leer. el libro va contado en tiempo real. El libro son 20 años de escritura. Yo empecé el libro en el año 2002 sin saber que iba a ser un libro. Yo escribía de manera manuscrita, habiendo ya incorporado muy obedientemente el mandato de que había que casarse y tener hijos, ¿no? Yo ya con 19 años lo conocí al que hoy es mi marido, y yo ya pensaba en casarme y tener hijos, y empiezo a escribir para el día que tuviera hijos. Vos pensás que yo empecé a escribir en el año 2002, yo me casé en enero del 2002 y empecé a escribir un libro. Digo, bueno, esto es para el día que yo tenga, para cuando tenga hijos. Mi hijo nació en el 2004, pero yo ya empezaba a escribir y aparece como un afán de querer registrarle la historia a mis hijos, sin registrar de manera consciente mi propia falta de registro, ¿no? Yo no ubicaba ese vacío que yo tenía en relación a quién era mi papá, a su vinculación en la dictadura, y como
nada, ingenuamente, inconscientemente, empiezo como a registrar, ¿no? Esta cosa de registro narrativo, porque son registros narrativos los que yo hago, contando, bueno, con papá nos conocimos en tal día, nos dimos el primer beso así, cuando me hice el test de embarazo, cuando naciste, tus primeros pasos, iba contando, y de repente aparece, bueno, te tengo que contar algo muy triste, el abuelito está preso, ¿no? Yo no Era entiendo como un muy bien por diario. qué. Exactamente, un diario íntimo, manuscrito, manuscrito, año 2002, 2003, 2004, 2005, hasta el año 2008, que ahí se eleva la causa a juicio oral de mi papá, yo accedo al auto de elevación a juicios y ahí se produce un quiebre, ¿no? Y eso también está en el libro, y vos vas a ver en el libro una carta que yo le escribo a mi papá en el año 2008, titulada Carta abierta a un represor, que era abierta a la familia, no era abierta, pero era lo más que podía hacer en ese momento y donde yo ya empiezo a poner palabra, ¿no? Empiezo primero a hacerlo abierto, a decirlo, usando la palabra represor, ¿no? Carta abierta a un represor, señalando a mi papá que es un represor, ¿no? Bueno, ¿para qué? Mi mamá me contesta la carta también por escrito, todo esto fue por mail, ¿no? Donde ya empieza a haber como mayor distancia. Una de mis hermanas menores también escribe una contestación de la carta y yo todo eso lo fui guardando y lo fui documentando, porque yo ya Ah, ahí empezaba a ver que le iba a tener que explicar a mis hijos qué estaba pasando, todo. porque de repente ellos se quedaron sin abuela, se quedaron sin abuelos, se quedaron sin sus tías, sin sus primos. Digamos, ¿cómo les cuento yo a mis hijos esto, no? Que eran chiquititos. Y bueno, nada, lo escribía. Hoy me puse a llorar, hoy le dije tal cosa a mi hermana me mandó tal mensaje de texto. Es como que lo fui documentando. Y bueno, y a medida que fueron pasando los años, también fui asumiendo como esta condición de decir, bueno, esto no es una historia intrafamiliar, esto tiene que ver con la historia de un país, esto tiene que ver con crímenes que afectan a la humanidad, y esto, nada, es algo que va más allá de lo que mi papá y yo podamos disentir, digamos, como padre e hijo, sino que acá es un genocida, es una hija desobediente que le reclama que cuente lo que sabe, que diga la verdad acerca de los bebés nacidos en cautiverio, de dónde están los desaparecidos, y un silencio atroz que sigue manteniendo, ¿no? Porque eso también es interesante trabajarlo con los estudiantes o con las nuevas generaciones. Es un daño que se sigue actualizando todo el tiempo en la medida que ellos guardan esa información, que la tienen, ¿no? Que está probado que la tienen, porque ya tienen sentencia, porque ya se comprobó que estuvieron ahí, porque ya se sabe cómo funcionó todo el circuito represivo, y que, sin embargo, eligen seguir haciendo daño, ¿no? Eligen seguir haciendo daño hoy, ¿no? Con esa crueldad, con esa maldad, y bueno, entonces el libro va contando todo, ¿no? Todo hasta llegar a mis 40, digamos, arranco yo con 20 años y termino el libro con mis 40, con todo este recorrido que fui haciendo y que está contado en tiempo real, con todas las contradicciones, con todas las angustias, con todas las reflexiones que voy haciendo en este recorrido, y también con muchas citas literarias, de distintos autores que también me fueron haciendo aportes en estos pensamientos, en estos análisis, ¿no? Citas de canciones, fragmentos de discursos políticos, digo, va todo enlazado, ¿no? Con lo que va surgiendo a nivel social, con lo que va pasando a nivel político y con lo que va pasando también a nivel familiar y personal. Así que nada, me vino como esa reflexión a la mente porque tiene esta particularidad del libro que vos vas a poder ir entendiendo, porque además me lo van diciendo, ¿no? Es como que en el Sí. libro vos vas acompañando en tiempo real todo este recorrido de poder asumir la condición de genocida de mi papá. Bueno, yo estoy muy ansiosa por leer el libro, por eso digo, lo estoy esperando que lo traigan. Casualmente le avisé que íbamos a hacer esta entrevista para que también la entrevista se pueda compartir y que las personas que estén interesadas lo puedan comprar al libro para leerlo. Pero sería bueno también que lo puedan leer en otros países, este libro. Yo Está estoy circulando, mira, a mí pensando me que escribieron de Israel me sí, escribieron, porque ahora con esto de que son digitales, viste, también circula. sí, En Chile ya llegaron, hay varios ejemplares. En Paraguay yo mandé dos, hay dos compañías desobedientes en Paraguay que están leyendo el libro.
En Brasil también ya llegó, a España tiene que estar no, a España llegó, a París tengo 2 mandados que tienen que haber llegado y no sé por qué no llegaron hoy, tengo que hacer el seguimiento, pero bueno, nada, es un libro que circula y también en la medida que, nada, que se va compartiendo y se va socializando, lo importante es esto, ¿no? Transmitir el testimonio y que también otros puedan sentirse interpelados, sentirse movilizados, poner a trabajar sus propias historias en función de esto, de una historia colectiva. Y yo imagino que debe ser muy difícil discutir con ustedes, me refiero a las personas que hacen negación de lo que ocurrió. De discutir o de poner en cuestión lo que ocurrió, es decir, con ustedes no pueden hacerlo, es decir, hay como un límite ahí. Digo esto porque yo di más de 30 años la cátedra de Derechos Humanos y hay una diferencia en mi experiencia docente. Cuando daba a finales de los 80, durante toda la década del 90, después cuando a partir del 2003 se genera toda una política de Estado de derechos humanos, de reparación, ¿no? Todo lo que ha significado el equipo de antropología forense, el banco de datos genéticos. Bueno, yo desde la docencia, te digo que, y otros colegas y otras colegas, hacíamos grandes esfuerzos ante personas que negaban esto y que incluso se enojaban. Hay un estudiante que yo llevaba en los años 90 el libro Iglesia y Dictadura de Emilio Miñones, y un alumno me decía que eso era imposible, que era mentira todo eso. Entonces le di el libro, se lo di, le digo, llévalo, tenelo un tiempo, léelo, releelo y demás, yo lo volví a comprar. Pasaron 10 años, Analí, 10 años, y un día tocan el No, timbre en mi casa y es el alumno con el libro y me dice, yo le agradezco que usted nos trajo este libro, pero a mí me costó todo este tiempo aceptar que esto era así. Y te digo, han sido experiencias donde una ha puesto el cuerpo todo el tiempo, porque a veces se generaban unos debates de gente que hacía negación o que decía que la famosa frase, algo habrán hecho, o ellos mataban gente, por eso fue necesaria la dictadura y demás. O sea, es realmente una historia que ha sido difícil de sobrellevar por parte de, siempre pienso en las madres, en las abuelas, pienso en los hijos, bueno, y en ustedes que también forman parte de toda esta historia tan compleja. Y después también esta cuestión de la repetición, que bueno, vos mm, sos psicóloga, cómo se repite una lógica mm, argumentativa, una forma de pensar, nuevas formas de negación. Yo creo que este discurso de la antipolítica que se está instalando nuevamente, que es una forma política de decir, claro, bueno, de esto no se habla, de esto no hay que recordarlo, esto no hay que saberlo. Eh, mm, bueno, es de una gran complejidad, como decía, ¿no? Y bueno, estoy sí. entonces más ansiosa por el Sí, pero no, en esto que vos decís de la negación, yo lo vivo cuerpo a cuerpo con mis hermanas. Vos vas a sí, ver la demanda que presentan en el juzgado civil para declararme indigna y desheredarme. Mi mamá murió en el 2015 y para que yo no herede a mi mamá, me inician una demanda. Mi papá desde la cárcel y mis 2 hermanas policías. Y entre otras cosas, lo que dicen es que yo fui detectada por grupos activistas en la Facultad de Psicología. ay, Literal. no, Literal. Sí. Y lo bueno, peor de todo, no es que lo dice mi papá, lo firman mis hermanas también, que tienen mi edad, ¿entendés? Entonces, hay todo un trabajo mío, si se quiere hasta pedagógico, ¿viste? De querer explicarles a mis hermanas, ¿no? En esta cosa, porque opera muy fuerte en cuanto a los marcos ideológicos y a esta cosa de no poder, o sea, de estar negando y negar que estás negando, es como y verlo ahí tan cuerpo a cuerpo con mis hermanas, ¿no? En el marco de este juicio, es como,
que uno también se da cuenta del poder que tienen, ¿no? Estos marcos ideológicos, estos modos, y donde lo que vos decís, cómo se reproducen estas lógicas, porque vos, si uno va al hueso de la demanda, lo que están haciendo literalmente es querer eliminarme de la familia por pensar diferente, ¿no? Sí. Esta lógica de eliminación al que piensa diferente, ahí, Sí, que vos tenés que vigente, desaparecer, plasmada. Eliminarme de la tenés que familia, desheredarme, sí. o sea, declararme indigna para desheredarme. Es así, hasta sugerirme que me cambie el apellido, ¿no? Como literal si se quiere también. Entonces, bueno, pensar que esto sigue ahí vigente, esto que vos decís, Sí. la antipolítica, el negacionismo, el hay que mirar para adelante y no mirar para atrás, porque eso ya pasó, ¿para qué? Bueno, es eso, es después la repetición y la conservación de estos mecanismos tan oscuros y tan perversos que tanto daño hacen todo el tiempo a la sociedad, ¿no? Por eso yo te decía al comienzo, qué importante que vos decidas tener el apellido, o sea, ser ese apellido, porque es tener y ser ese apellido, pero eh, desde ese lugar que vos lo planteás, de decir, en realidad yo no deshonré este apellido, no fui yo. eh, eh, la- Sí, y el- también es esto, ¿no? Bancarte que tu propia familia, que tu propia hija te esté repudiando y te esté reclamando que cuentes lo que sabes, digo, no. No es el enemigo, por más que él ahora lo ubica en ese lado, ¿no? Que fui cooptada por grupos activistas. ¿Qué está diciendo? ¿No? bueno, Me sí, ubicó en el lugar del enemigo. Y fíjate qué fuerte, porque supera una lógica mucho más primaria, si se quiere, que es la del amor padre-hija, ¿no? La del amor filial. O sea, ni siquiera puede con eso, ¿no? Es como, bueno, no sos más mi hija, ahora sos el enemigo. A ese ujú, nivel, ¿no? No poder dar respuesta a un reclamo de una hija que lo único que hace es decir, contá lo que sabés, reconocer tus crímenes, ya todos sabemos que los hiciste, digamos, ya todos sabemos lo que hiciste, ¿por qué no podés mirarme a los ojos y decirme, ¿no? No sé, mostrar un gesto de humanidad, de arrepentimiento, si se pudiera, es reafirmarse en ese odio, en esa oscuridad, en esa crueldad, de decir, bueno, ¿no? Yo no hablo, yo no cuento, yo niego, yo oculto, tergiverso los hechos, y ahí van también por la vida, ¿no? Digo, como es algo con lo que también estamos conviviendo, entonces, ¿cómo contrarrestar eso, no? sí, porque la repetición se da con tal vez nuevos argumentos, nuevos rostros, por ejemplo, la figura de Victoria Villarruel, que lo acompañó a ¿No? Milei en estas elecciones. Bueno, yo hice, digamos, un seguimiento de Victoria Villarruel, de sus libros. De hecho, en mi tesis doctoral hago referencia a cómo crearon este grupo de víctimas del terrorismo para contrarrestar a las víctimas del terrorismo de Estado. Y yo hice una reflexión sobre eso en la tesis, porque Si sigue podés mandarme vigente ese la figura. material, me reinteresa, ¿eh? Me Ah, reinteresa. bueno, Si es yo te accesible lo este voy a, material, dale. sí, sí, yo te lo Sí. voy a mandar. No sabía que tenía escrito libros esta mujer. Dos libros, dos libros tiene. Hay un libro de ella que el título es Y le decían jóvenes idealistas. Mm. Eh, bueno, ella es abogada y ella hizo todo un movimiento hace 12, 13 años que fue a España y en España recorrió programas de televisión y demás, bueno, diciendo cualquier cosa de Argentina, de lo que estaba pasando con las políticas de derechos humanos en Argentina, y presentando ese libro, pero ahora tiene otro libro y tenían una página web, no sé si la siguen teniendo, pero hace 10 años atrás, que es Víctimas del Terrorismo, y ahí ponían fotos y a historias de personas que murieron en algún atentado previo al 76, siempre justificando la necesidad de golpe de Estado y Claro. pidiendo un resarcimiento económico a las familias que tuvieron a alguien que falleció en algún atentado. Siempre atentados, digamos,
de grupos, según ella, bueno, la subversión, los guerrilleros, meten todo así Claro, claro. en un conjunto, Sí, sí, una sí, sí. bolsa. Y bueno, y yo cuando la vi al lado de Milei me preocupó muchísimo porque ella ahora ya está actuando políticamente desde la Claro. antipolítica y se está presentando y ya recorre nuevamente programas de televisión con sus argumentos. Victoria Villarruel. Y lo que yo quería decir es que se disparan las violencias y la teoría de los dos demonios se va renovando. Hay una repetición con nuevos argumentos de la teoría de los dos demonios. No hace mucho tiempo se proponía una CONADEP de la corrupción. Entonces, ¿qué es la CONADEP de la? También es una forma de degradar el término Sí, sí, CONADEP, la sí. historia de CONADEP, ¿no? Por eso yo creo que hay una complejidad muy grande y tal vez por mi experiencia en todos estos años he podido ver cómo hay diferentes argumentos, diferentes actores que están queriendo instalar una repetición política de lo que fue la dictadura. Es decir, porque no van a hacer un Sí. golpe de Estado, eh, tal vez ni lo necesiten hacer, pero sí Claro. golpean por otro lado, golpean mediáticamente, golpean con estas páginas web, con estos libros, con estos argumentos, son nuevas formas antidemocráticas dentro de la propia democracia, porque Sí, sí, seguramente los que lo siguen. muy oscuro. Sí, yo te voy a enviar, digámoslo, tengo dos libros, uno que es de testimonios y después tengo el libro de la tesis doctoral, yo después vamos a seguir comunicadas y el material que tengo te lo voy a enviar. Y ahí yo cito en un pie de página, creo, lo de ella, de Victoria Villarroel. Y también Sí, sí, es muy, el libro de muy Fernández oscuro. Mejide también. Sí, bueno, ella sí, algo también, algo leí, pero sí, bueno, esta Cecilia Pando, digo, hubo todo, ¿no? Familiares y amigos de presos políticos, digo, hay todo como una lógica ahí que acompaña a este pensamiento genocida. Bueno, entonces siempre, bueno, esta premisa, ¿no? Que si tanto odio y tanta maldad es posible, tiene que haber un amor capaz de contrarrestarlo, ¿no? Digo, es desde ahí que arrancaron las madres y ese es el camino, ¿no? Las madres y las abuelas, es por ahí. Es por el impulso de vida, el impulso de vida Sí, ante este impulso de muerte tan tremendo y que se fue también afianzando en la pandemia. Es decir, que yo veo que hay una cuestión ahí tanática, es decir, muy fuerte. Y bueno, sí, el, sí, el aporte, sí. el aporte de ustedes es enorme. Así que, bueno, espero pronto tener ya tu libro y seguir en comunicación. Y ojalá podamos organizar algo aquí en la universidad. Le quiero agradecer a Valeria Canoni, una colega que nos está escuchando, porque ella también es una persona muy comprometida, ella fue la que me avisó que estaba mal en el flyer, la fecha decía agosto Yo en ni me vez de di cuenta septiembre. tampoco, Yo yo tampoco, ni me di cuenta, viste que, sí, no, pero bueno, a veces la gente, viste, en la vorágine, aunque estos audios quedan sí, grabados y después grabamos el video, pero igual, le agradezco que estuvo atenta a esto. Y bueno, qué y lindo. ahora vamos dejando para poder guardarlo, porque si nos pasamos, Dale, no se puede guardar. Y seguimos comunicadas y ojalá podamos hacer alguna actividad aquí en la universidad, en el seguro, predio. seguro, 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 contá Sí, con sí. eso. Dale, bueno, muy Un linda la abrazo. charla y bueno, avísame cuando tengas el libro, cuando lo leas y lo comentamos de vuelta, dale, Sí, volvemos a hacer otro encuentro. dale, Un abrazo dale, grande. gracias. Chao.